Hoy es viernes 7 de abril de 2017 y bueno, pues como siempre les digo, cuando llega el viernes es como abrir una pequeña puerta, ya que las ventanas las hemos ido abriendo día a día, abrimos una ventana porque se va aireando un poquito y ya el viernes abrimos la puerta entera y vemos el fin de semana ahí y decimos, fantástico, todo lo que voy a hacer, sobre todo descansar, ¿no? Yo creo que es lo que pensamos todos, ¿no? En el ocio, el descanso, la familia, los amigos, el paseo, el deporte, la lectura. Bueno, y así un largo etcétera de cosas que bueno, nos planteamos. Luego llega el domingo, ya a la tarde, y decimos, pues fíjate, de 15 cosas solo he hecho 3, pero da igual, el caso es que hemos desconectado, no hemos trabajado, hemos estado, repito, departiendo, compartiendo, bueno, pasándolo bien, en definitiva, que es de lo que se trata, y para el fin de semana es para recuperarse de alguna forma. Bueno, pues hoy estamos en la antesala, en la apertura de esta puerta al fin de semana. Y como todos los viernes, bueno, pues como todos los viernes, y absolutamente como todas las semanas, tenemos una pequeña entrevista que vamos a realizar en nada, en dos minutos. Jesús Prieto Mendaza, un antropólogo, un profesor de la UPV, un tipo fantástico. Me dice que no, efectivamente, no es de la UPV, pero sí de Deusto, sí es profesor de Deusto. Y sí que es verdad que, bueno, que con él vamos a charlar en 2 segundos porque es coautor de uno de los libros que no estuve en la presentación el otro día, pero me dijeron que la presentación estuvo muy amena, fue muy interesante, sobre todo por todo lo que se expuso encima de la mesa. Y buenos amigos que compartimos me contaron todo cuanto pasaba en esa presentación, porque hoy sí que vamos a hablar de Misivas, del terror. Vamos a hablar de este libro que ha publicado él junto a otros 2 autores. En cualquier caso, sí que es verdad que va a ser en dos segundos. Luego tenemos a la tertulia, en la cual ya les adelanto, vamos a hablar del comunicado de ETA, un comunicado que hemos conocido hace unas horas a través de la BBC y que, bueno, vamos a valorarlo, como no puede ser de otra forma, y algún otro tema que les he propuesto a los contertulios. También vamos a hablar, les voy a preguntar por lo menos, ¿no?, qué piensan de ese ataque, ¿no?, de Estados Unidos a una base militar siria, ¿no?, después evidentemente, de ese gaseado químico, ¿no?, a la población por parte de Al-Assad. Sí que es verdad que parece que el mundo se empieza a enrarecer bastante, y digamos, sobre todo por cómo se hace ese ataque, porque hay que tener en cuenta que el gobierno de Estados Unidos lo que sí que hace es hablar a través de los servicios secretos con los militares que están en la base militar siria, para que, bueno, se alejen lo antes que puedan y además, por lo que hemos leído en los teletipos, sobre todo ingleses y americanos principalmente, parece ser que lo que se hace es a través de los servicios secretos se les avisa, pero es en el momento que, vamos, los Tomahawks ya han salido o sea, ya están en el aire, es decir, les avisan y dicen en 20 minutos o en menos o en 5 o 10 minutos sal de ahí, para que no les diera tiempo, evidentemente, a tener una reacción. Y bueno, el gobierno ruso, Putin, en ese caso, el presidente Putin, no se había enterado ni tan siquiera de esa llamada. Sí que es verdad que, bueno, vamos a ver cuáles son las reacciones internacionales, estamos viendo ya los posicionamientos, ¿no?, de un lado y otro, pero sí que está claro que es una noticia y esta actuación internacional, este movimiento de Donald Trump, bueno, va a tener consecuencias seguro, sin lugar a dudas, ¿eh? No sabemos por qué lado, pero va a haber consecuencias seguro. En cualquier caso, serán temas de los que vamos a valorar en dos minutos. Pero ahora por delante, lo que les decía, voy a hablar para mí es un tipo fantástico. Yo lo conozco ya hace unos años. Nos conocimos, bueno, pues por nuestros trabajos. Yo le conocía por su trabajo, evidentemente, y él me conocía por mi trabajo. Y luego hemos coincidido en Radio Victoria a través de colaboraciones varias. Amigos comunes tenemos varios también. Y qué decirles, para mí es una bellísima persona. Y los que le conocen siempre hablan muy bien de Jesús Prieto Mendaza. No sé si lo digo bien, antropólogo, profesor. Bueno, por cierto, pero estás estudiando magisterio, que no lo sabía. Sí, hombre, ¿no? Que no lo sabía, Jesús. Mis primeros estudios fueron magisterio. De la antropología, evidentemente, no se puede vivir, y durante 25 años estuve de profe en el Colegio Samaniego de Vitoria, en el que tengo mi plaza definitiva, por cierto, y al que seguramente tendré que volver para afrontar, digo yo, alguna futura jubilación. Bueno, o sea que con Enrique Ruiz de Gordoa entiendo que, vamos, de ahí... Enrique Ruiz de Gordoa fue mi director durante muchos años.
un hombre muy querido, un amigo muy querido, y precisamente Enrique Ruiz de Córdoba es el hombre que me llevó a Deusto a estudiar antropología. Fue a través de Enrique. Curioso, Fue el que me arrastró a mí siempre me había fascinado la etnografía, pero la antropología la descubrí por Enrique, me fascinó y, bueno, y tuve la suerte de poder acceder, que en ese sentido me siento afortunado, a compatibilizar trabajo en educación con antropología allí en Deusto. Bueno, vamos a hablar de Misivas del Terror. Es un libro que evidentemente que es por lo que yo quiero... Tienes más publicaciones, pero yo creo que hoy no es el día, pero sí que es verdad que igual sí que tienes que venir en otra ocasión para hablar de algunos otros trabajos que tienes también bastante interesantes, de los cuales aquí he hablado de algunos de esos trabajos con Roberto Lastre, que es un editor, bueno, ya le conoces, creo que ya sabes quién el es. editor más prolífico en este momento que hay en Álava. Bueno, es el único que hay, creo que ahora mismo en Álava es el único que hay, creo que si no me fallan los datos es el único que hay. Pero ha sobrevivido a una crisis importante y se ha quedado en el mercado él solo haciendo apuestas muy arriesgadas, pero también muy interesantes. Que están funcionando muy bien. Están funcionando muy bien. Jesús, con Izaskun Sáez de la Fuente Aldama, ¿cómo llegáis a la conclusión de que hay que hablar de hacer ese análisis ético, análisis ético político de la extorsión y la violencia directa contra el mundo empresarial? ¿Cómo llegas a la conclusión que hay que hablar de algo de lo cual hasta ahora, bueno, y cómo lo habláis, por cierto, cómo lo tratáis, por cierto? Bueno, el Centro de Ética Aplicada de Deusto no es la primera vez que trabaja estos temas, es decir, hace muchísimos años, en colaboración con otras organizaciones, fundamentalmente con Baqueas, que tuvo sobre todo una penetración editorial importantísima a nivel de País Vasco, bueno, y de toda España. Habíamos trabajado el tema de la violencia de índole terrorista, de índole político en el País Vasco. Habíamos trabajado sobre todo y fundamentalmente el tema de los procesos de victimación en este país, y hace ya 3 años, analizando lo que se había hecho, vimos que había un vacío, y que había un vacío porque se había dedicado bastante tiempo y bastante espacio a hablar de todo tipo de victimación, víctimas de la violencia de persecución, víctimas de la exterminación física, víctimas del acoso, víctimas de múltiples formas de acoso terrorista, pero había un tipo de víctima que había quedado silenciada en nuestra sociedad, y un tipo de víctima además que había tenido una doble estigmatización. Es decir, además de ser una víctima considerada mal vasco al que había que atacar, había otra consideración, que era además estigmatizada por pertenecer a un grupo social explotador, que era el empresariado. Entonces, pensábamos que ese tipo de victimación, no se había hablado de ese tipo de victimación y había que hacerlo aflorar. Se comienza con una serie de cuestionarios y entrevistas, nos encontramos con una gran dificultad, es decir, el empresariado vasco no quieren hablar. No quiere hablar. Ha sido muy difícil conseguir su participación y sobre todo ha habido todo un proceso legal de confidencialidad, firmado, etcétera, para que sus nombres, apellidos, para que su secreto permanezca, y debe permanecer además. Ha sido muy complejo. La gente necesitaba hablar, el empresariado necesitaba hablar. Hay historias que son aterradoras. O sea, ha habido un nivel de sufrimiento tremendo. Se ha llevado en silencio. La gran mayoría quiere pasar página y no quiere hablar de ello. Entonces, finalmente tenemos 66 testimonios y luego otros tantos, hasta 100 y pico, en cuestionarios online. Pero fíjate, se calcula, según datos que he recogido de varios medios de comunicación que han publicado, y según datos vuestros, que además ponéis encima de la mesa el día de la presentación, habláis de más de 10.000 empresarios vascos que sufrieron la extorsión de la banda terrorista. Más de 10.000 empresarios vascos, y analizamos en el libro el fenómeno de la extorsión, es decir, de pedir sumas elevadas de dinero al empresariado, pero también hablamos de la microextorsión. Hablamos de la microextorsión, es decir, de las pequeñas cantidades, que ha sido uno de los aspectos más relevantes que hemos descubierto en esta investigación. Es decir, cómo en este país han pagado pequeñas cantidades de dinero
desde dentistas, desde taberneros, desde hosteleros, hasta incluso hay algún testimonio de personas que tenían un kiosco de periódicos y de venta de golosinas. Es decir, que la penetración de la extorsión o de la microextorsión, también de otra forma, en muchos lugares, sobre todo en el mundo rural del País Vasco, fundamentalmente de Vizcaya y Guipúzcoa, la microextorsión también era a través de una hucha, a través de donaciones para otros movimientos sociales que orbitaban en ese, digamos, en ese universo de la izquierda abertzale, que bueno, a la que, pues, insisto, pequeños hosteleros, pequeños empresarios, pequeños autónomos con tiendas, con comercios, no se podían negar por la presión social que se ejercía. ¿Había empresarios? Es una pregunta que me he hecho siempre y que hoy, mira, pues igual me la puedes resolver tú. ¿Había empresarios o parte del tejido social que sin ser extorsionados ponían dinero para ayudar a la banda terrorista ETA? A ver, esto va a ser muy, muy difícil de analizar y sobre todo de cuantificar por las dificultades que obviamente todos conocéis y luego también por la tendencia de esta gente que ha sufrido tanto también a silenciar su sufrimiento. Va a ser muy difícil. Sí se sabe, sobre todo por trabajos de Florencio Domínguez y por acceso a información de las fuerzas de seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia, que ha habido gente que sí ha pagado voluntariamente, pero es posiblemente menos de la que pensamos. Igual que también se han cometido injusticias. Hubo una campaña muy importante de descalificación contra determinado grupo empresarial y contra determinadas cooperativas que se ha demostrado finalmente que fue falso. Es decir, ese grupo empresarial, ese grupo cooperativo no pagó. Hubo otros movimientos dentro de ese grupo que tenían que ver más con la estructura sindical y con las afinidades ideológicas de esas estructuras sindicales, pero no ese grupo que se negó. Yo creo que la gente que pagó voluntariamente, que colaboró voluntariamente por afinidad, fue porcentualmente una parte muy pequeña. La parte que colaboró, lamentablemente, lo hizo por un miedo insuperable, por un terror insuperable, por una necesidad de proteger a sus seres queridos y por con una tendencia que es muy humana, que podemos criticar, porque se puede exigir valentía, ¿no? Y de hecho ha habido empresarios que han mostrado una valentía impresionante, pero la mayor parte del empresariado que colaboró lo hizo por proteger a su familia. ¿Cuántos calculáis porcentualmente que dijeron no a ETA y dijeron no te voy a pagar y no voy a marchar? Insisto que es muy difícil cuantificar de forma empírica. En el libro nos libramos muy mucho. Hay estudios, el de Gardezábal, por ejemplo, que los utilizamos en el libro, pero de forma empírica, claro, el libro sale de una universidad, surge del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto. Tenemos que trabajar en el ámbito académico con datos empíricos. Entonces es muy difícil cuantificar, pero pensamos que posiblemente 50% del empresariado pagó, pero hay un 50% del empresariado que no pagó. Que no pagó. Estamos hablando de aproximadamente más de 10.000 personas extorsionadas y además con algunos ejemplos de una valentía encomiable, algunos ejemplos de valentía que pagaron con su vida. Desde nos podemos remontar a Verazadi, que fue un asesinato, que fue el fin de una extorsión con asesinato y además un asesinato que marcó un antes y un después, porque por ejemplo el Verazadi, que era un activo militante del Partido Nacionalista Vasco, el Partido Nacionalista Vasco en ese momento yo creo que vio clarísimamente la deriva que iba a tener el llamado impuesto revolucionario, que no era más que una extorsión. Empresarios como Alcorta, empresarios como Iñasi Uría, finalmente, como Usabiaga, que pagaron con su vida pues el no ceder al chantaje o incluso el colaborar con las fuerzas de seguridad para la detención de algunas de las mulas que pasaban el dinero. Una cosa de las que has hablado del impuesto revolucionario, es que habláis, yo os he oído a ti decir el mal llamado impuesto revolucionario. ¿Por qué el mal llamado impuesto revolucionario? Sí. Mira, yo pertenezco a una generación que, claro, por mi edad vivimos y hemos vivido durante toda nuestra vida con este tema y que nos hemos acostumbrado también
a vivir en un ecosistema social en el que un lenguaje era un lenguaje preponderante. Y impuesto revolucionario era una palabra, era un neologismo con el que convivimos durante muchos años. A mí, tantos años que, fíjate, en el año, creo recordar que era el 2009, en unas jornadas en Vitoria de Gesto por la Paz, en el Palacio de Villasuso, se invitó a un empresario, que fue además presidente del Sindicato Empresarial Alavés, Sabino Iza, un empresario de Llodio, un empresario cuya familia fueron gudaris, fueron represaliados por el franquismo, es una familia que lo pasó muy mal, y este empresario, Sabino Iza, allí, en aquellas jornadas, y estoy hablando de 2009, dijo algo que a mí me llamó la atención, me chocó. Dijo, ¿por qué llamamos impuesto revolucionario a lo que es extorsión, a lo que es un chantaje? Miren ustedes, ¿les parecería bien que yo fuera a Diputación y fuera donde el diputado de Hacienda le dijera, vengo a pagar el chantaje del IRPF, o el impuesto revolucionario, perdón, del IRPF, o el impuesto revolucionario del IVA? Esto no tiene sentido. ¿Por qué llamamos impuesto? Pero fíjate que todos los medios de comunicación... En el 2009 me sorprendió. Pero fíjate que todos los medios de comunicación hemos utilizado ese término y lo hemos acuñado de forma constante. Lo hemos acuñado en las conversaciones de nuestras cuadrillas, de nuestra familia, en nuestro propio imaginario. Insisto, hasta el 2009 no me impactó que alguien dijera públicamente que aquello era una extorsión y un chantaje con connotaciones mafiosas, además. ¿Cómo reaccionaban los extorsionados? Es decir, en este caso los empresarios o las pequeñas empresas, porque claro, una carta ya el miedo te lo mete en el cuerpo sí o sí, pero la segunda, una tercera carta ya, te están diciendo que van a por ti como no pagues y te van a pegar un tiro en la nuca. Hay testimonios tremendamente espeluznantes, además, en la trayectoria de ETA, precisamente hoy que hablamos, ¿no? Luego te voy a preguntar, desarme, estamos a 24 horas. En la trayectoria de ETA y además distintos grados en la forma de cobrar el chantaje, en la forma de publicitarlo, de la carta, en la forma de cobrarlo y en la forma de enviar también, porque en un primer momento se envía siempre al empresario. Para el empresario es un shock importante. Hay empresarios, además, que coinciden, dicen, cuando recibí la carta es como si me hubiese dicho el médico que tenía cáncer. Es decir, el primer golpe es la sensación de estoy marcado, voy a morir. Hay un segundo golpe y es un sentimiento de victimación doble. Claro, quizás haya hecho algo mal, quizás el ser empresario sea algo pecaminoso, quizás empiezan a dar vueltas a su cabeza en ese tema. Hay otros periodos históricos en los que la carta llega a su familia. Entonces la carta llega a su hija, llega a su hijo, y además llega con datos. Tu hija coge el autobús para ir a Leioa, a la universidad, a tal hora, en tal parada, y va a tomar una cerveza a tal pub. Sabes que estamos detrás de ella, atente a las consecuencias. Entonces hay distintos grados de victimación. La carta la recibe su mujer, o la carta se recibe y durante un periodo de tiempo se dejan unos cuervos muertos en la puerta, o se deja un animal muerto en la puerta. Hay algunas prácticas que sí que nos recuerdan a prácticas que se ejercen por parte de la mafia siciliana o de la camorra napolitana. De hecho, un profesor de la Universidad de Deusto, Máximo, que es un profesor que procede de Sicilia, en algunos momentos nos ha asesorado y nos ha hecho ver que determinadas prácticas, incluso la propia omertá, es decir, la ley de silencio que impera, pues tienen similitudes importantes. Una cosa que no dices es la pintada, porque también pintadas, porque yo recuerdo... Llamadas telefónicas, pintadas, incluso lemas, insisto, con los que convivimos durante años. Lemas que se coreaban en la cuadrilla de blusas en fiestas. Obrero despedido, patrón colgado, etcétera, han sido lemas que han estado en la cartelería, en los discursos y en la simbología festiva y social de este país durante muchos años. ¿El papel del mediador cómo ha sido? Porque el papel de los mediadores, que se analiza en un libro, además de forma... Es que vosotros lo abordáis también. Sí, de forma extraordinaria por un hombre además muy conocido, Xavier Echeverría Mauleón, profesor emérito de la propia universidad, y analiza los distintos tipos de mediadores. Evidentemente no se puede generalizar. Ha habido a lo largo de la historia y de la práctica de la extorsión distintos tipos de mediación. Ha habido mediadores altruistas en un primer momento, casi todos ellos vinculados
evidentemente, o a la izquierda abertzale, porque la gente iba a mediar donde sabía que había afinidad. Y en ese espectro ha habido mediadores altruistas, pero también ha habido mediadores interesados, es decir, o que han cobrado dinero por la mediación o que actuaban por interés ideológico o afinidad. Ha habido mediadores altruistas y en un periodo histórico inicial vinculados a la Iglesia y vinculados también al Partido Nacionalista Vasco, que actuaban por ayudar a un amigo, por ayudar a un afiliado, por ayudar a un familiar, por ayudar a un empresario que estaba vinculado ideológicamente al partido o vinculado a amistades. Ha habido mediadores 50-50, es decir, que actuaban por altruismo en un inicio, pero que podían actuar obteniendo algún beneficio en final. Ha habido mediadores especialmente crueles. Es decir, cuando hablan en los primeros momentos de ir a visitar al señor, a Monsieur Chía, en Iparralde, en San Juan de Luz, en Biarritz, o cuando se habla en los primeros momentos de la mediación de determinados sectores de la Iglesia, hay un clérigo en Iparralde especialmente cruel, que además de cobrar el impuesto aleccionaba a los empresarios diciéndoles que era un mal necesario, pero que era un mal absolutamente justificable porque estaba contribuyendo a la liberación del pueblo. El empresario cuando preguntaba, pero es que con este dinero se va a matar a alguien, se va a seguir ejerciendo extorsión contra mis compañeros del mundo empresarial, se va a poner en juego la subsistencia de empresas, de trabajadores, del tejido industrial del país, etc. Bueno, pues este hombre respondía que, bueno, por la causa, hijo mío, hay que aceptar todo esto. Estos chicos son nobles luchadores por nuestro pueblo. Hay mediadores, insisto, que realmente hay que poner en valor y hay que reconocer su labor de ayuda, pero hay otros mediadores que realmente son execrables y es repugnante su labor de mediación. Jesús, ahora que se está hablando tanto de escribir, ¿no? De quién va a escribir, y fíjate que todavía no se suelto ETA y estamos hablando de quién va a escribir la historia, ¿no? O sea, fíjate, es un debate que además me parece completamente estéril en un momento determinado, porque ¿quién va a escribir el qué? ¿Qué hay que escribir aquí? Vosotros, sin embargo, habéis escrito ya algo, habéis dado un paso. Bueno, se ha escrito ya veis. Sí, pero sí, pero vosotros, tú lo has dicho antes, habéis sido valientes, habéis puesto un título y habéis hablado de algo que hasta ahora no se había hablado. Y le ponéis, a esto le ponéis un título y además escribís sobre ello y habláis sobre un momento muy concreto, porque también me gustaría que me dijeras cuál es ese momento en el que ETA decide empezar a extorsionar y el porqué, del motivo de la extorsión. Está claro que es la recaudación, pero ¿por qué? Doble motivo. Vale, pero en este momento en el que se quiere escribir la historia de lo que ha pasado en el conflicto vasco, así, o mal llamado, que no sé si se puede llamar conflicto vasco, igual estoy utilizando mal el término. Conflictos hay todos los días. En mi casa hay conflictos. Escucha, pero ¿está mal utilizado el término? A ver, yo creo que sí. Está mal utilizado. El conflicto, y esto ya lo decía Max Weber, el conflicto es el motor de la vida social. El conflicto yo lo tengo todos los días con vosotros, contigo, es decir, hay conflicto de intereses. Hay diversidad de opiniones. El conflicto es eso. Otra cosa es la explosión violenta del conflicto. Aquí durante muchos años, evidentemente, ha habido conflictos como en todos los lugares del mundo. Pero lo que hemos sufrido es una explosión violenta por parte de un grupo, es decir, el ejercicio de la violencia por parte de un grupo. Eso no es necesariamente conflicto. Conflicto ha habido también en Cataluña, conflicto ha habido también en Extremadura, en Andalucía, conflictos ha habido absolutamente en todos los grupos humanos y seguirá habiendo. Aquí ha habido otra cosa, además de conflictos. Y estamos hablando de las consecuencias del conflicto. ¿Qué nombre habría que darle? Yo creo que aquí hemos sufrido la violencia de un grupo terrorista. Y hemos sufrido también, y esto no se puede negar, actuaciones por parte del Estado que son absolutamente execrables, injustificables y condenables. Y hemos sufrido también violencia terrorista por parte de otros grupos. Pero porcentualmente, por su incidencia, por el daño
que se ha causado a la población, a la fractura social, la trinchera que ha generado en el país, yo creo que la violencia terrorista ejercida por ETA durante estos años tiene unas connotaciones específicas que en Europa es muy difícil encontrar y en el resto del mundo también. Estás hablando de un tema, repito, muy interesante, muy importante, y es verdad que es parte de esa historia que habrá que escribirla algún día y que habrá que hablar de ella. Vosotros habláis ya de ella aquí en este libro que habéis publicado, tanto Jesús como tú, pero sí que es verdad que tiene un objetivo este libro, y el objetivo entiendo que es que no se olvide, ¿no? Que una parte del sector empresarial de este país, tú decías, incluso un pequeño kiosco de periódicos de golosinas también ha aportado su dinero de la extorsión para no sentirse amenazado. Sí, bueno, recordemos que el tejido industrial de Euskadi, el peso de las pymes está claro. es muy importante. ¿Qué os han dicho desde los sectores políticos, desde los distintos sectores políticos, cuando habéis lanzado por ejemplo, la izquierda abertzale, os ha dicho algo? ¿Os ha manifestado en ese sentido? No, ¿El Partido Popular os ha dicho algo? No se ha manifestado. Los socialistas, me refiero. Los grupos políticos estuvieron en la presentación, absolutamente todos, pero bueno, no vi representantes de la izquierda abertzale. Ha tenido buena acogida el libro, ha tenido buena acogida. En la presentación en Deusto hubo una representación del mundo empresarial muy importante. En la presentación en Vitoria hubo menos, yo creo que hubo menos representación del mundo empresarial, pero insisto, es un mundo que está muy dolido, es un mundo que tiene unas heridas profundas y también es comprensible. La difusión y las ventas son importantes, está teniendo muy buena acogida. Los medios de comunicación de todo tipo, y no solamente a nivel de Euskadi, sino a nivel de toda España, se han hecho eco y siguen haciéndose eco constantemente del libro. Y bueno, en ese sentido, lo que en el libro también decimos al final es que abrimos una vía para futuros investigadores. Yo creo que hay muchísimos doctorandos que tienen ahí una posibilidad de trabajo, porque, insisto, el tema de la valoración económica, nosotros hacemos solamente una aproximación. Y nosotros trabajamos es un grupo multidisciplinar, pero fundamentalmente es un grupo formado por filósofos, yo estoy como antropólogo, pero es el Centro de Ética Aplicada el que lo ha trabajado, desde la politología, desde la filosofía, desde la antropología, desde la sociología. Yo creo que para futuros economistas, para futuros doctores, hay una vía de trabajo importante. Nuestro interés ha sido fundamentalmente recuperar la memoria olvidada de gente que todavía está viviendo fuera de aquí, de jóvenes, yo todo el que tiene menos de 60 años es joven. Todos somos jóvenes. Sois jóvenes. De jóvenes que se te acercan y te dicen, a mí me ocurrió, por ejemplo, en un congreso en Jaén, y te dicen, mire usted, sabe usted, yo soy vasco, sabe usted, y me ha emocionado usted con lo que ha dicho. Es decir, jóvenes, hijos de empresarios que están viviendo en Sevilla o en Málaga, que son fruto de este terror. Hombres y mujeres, hijas, en tratamiento psicológico, en tratamiento psiquiátrico, empresas desmanteladas, gente arruinada, gente que todavía se sienta en un bar de cara a la puerta y con la espalda en la pared, con determinados síndromes y afecciones que no puede superar. Hemos querido recuperar esa memoria de aquella gente que no eran ni tan malos, ni tan injustos, ni tan explotadores, y que contribuyeron, algunos de ellos arriesgando la vida, a que este país tenga el nivel de vida que tiene. Jesús, para ir terminando, porque no tengo más tiempo y además les veo con ganas de preguntarte a los tres, pero sí que es verdad que me dices que del mundo de la izquierda abertzale no se ha acercado nadie todavía. No hemos tenido ningún tipo de noticia. De alguna forma, entiendo que le ponéis el acento a esa parte del silencio, del miedo del silencio, que muchos fuimos conniventes simplemente por miedo también, es decir, porque la sociedad tuvimos una parte importante de connivencia. Sí. Y aquí hay que ser críticos con el terror, es decir, nos callábamos, mirábamos para otro lado, la propia sociedad. Yo mismo te estoy diciendo que yo mismo he saltado de blusa y he tocado el chistu de blusa
y he vivido cómodamente instalado en todo este tipo de lenguajes, de proclamas, de exaltación. Yo mismo soy, vamos a ver, no busco en nadie la pureza ni la santidad, ¿no? En este país ha habido gente mucho más justa que otros y yo desde luego no me puedo considerar que esté entre los más justos, ¿eh? Entonces, yo he reaccionado muy tarde también. Yo te voy a contar una anécdota que nunca, yo creo que no la he contado nunca. Últimamente me da por contar cosas porque los que os sentéis aquí al final me abrís y me hacéis recordar cosas. Yo he trabajado para los jesuitas durante creo que más de 8 o 10 años. Empecé en Radio Popular, pasé a RTIA, luego RTIA fue RTIA Loyola la Media, y todo ese periodo lo he llevado con los jesuitas. Y yo recuerdo que cuando los años más duros de ETA, cuando ETA asesinaba prácticamente había 2 muertos, o 3 o 4 a la semana. Los llamados años de plomo. Los llamados años de plomo. Yo recuerdo de la radio, yo salía de la radio y llegaba a casa y me decían, "Jo, es que algún día te va a pasar algo". Claro, yo me metía mucho con ETA, evidentemente criticaba, era muy duro con la banda terrorista y criticaba muchísimo a la banda terrorista. Pero es verdad, había miedo, a mi alrededor. Claro, yo llegaba a la radio y hacía mi trabajo y como no lo hago aquí, que soy sumamente crítico con todo lo que hay que ser crítico, pues bueno, pues hubo gente que a mi alrededor que sentía el temor de que Joseba no lo estás haciendo bien, Joseba, ten cuidado. Incluso amigos, incluso hubo gente de mi entorno que, joder, que yo notaba que no querían quedar conmigo para ir a tomar algo, por ejemplo. Eso me ha pasado. Además, yo luego lo hablaba, lo verbalizaba con amigos en un ámbito más. Decía, joder, pues no me lo puedo creer, pero sí, pues puede ser. Pero sí que es verdad que había un miedo tremendo en la sociedad, tremendo. El miedo, además, el miedo, insisto, es libre. De hecho, ha habido algún empresario encausado, que fue encausado por pagar. Sí, claro, realmente quedó en nada, afortunadamente en ese Pero no solo un caso, ha habido muchos casos. El sistema judicial nunca jamás ha condenado a ningún empresario, porque además hay un eximente que es el de miedo insuperable, que normalmente se esgrime. Pero el miedo es que en algunos momentos ¿Cómo vas a juzgar el miedo, Jesús? Estaba desbocado. Hay empresarios que te dicen, bueno, íbamos a las instancias políticas o a las instancias que debían de protegernos, y en un momento inicial de la extorsión lo que te decían es, agarre usted la maleta y váyase. Es decir, nadie garantizaba tu protección. Cuando se empieza a poner escolta es primero por parte de las grandes corporaciones empresariales que pueden permitirse poner escolta, las pequeñas no pueden permitírselo, y cuando se empieza a poner escolta por parte de Ertzaintza o por parte de fuerzas de seguridad del Estado, es en un estadio muy avanzado ya, estamos hablando de los años 90. Entonces, es que en algunos momentos el miedo era un miedo desbocado, es decir, la sensación de la proximidad de la muerte era algo tan real y tan factible que era incontrolable. Bueno, Misivas del terror, Jesús Luto Mendaza y Zaskun Sáez de la Fuente. Bueno, la verdad es que yo me haré con el libro. El que tengo es este que tengo es el de su mujer, firmado. Se lo dedicó él a su mujer y lo tengo yo. Es verdad, no se engaña, nunca miento. Pero yo me haré con el mío. Y espero que tanto Zaskun como tú tengáis a bien firmármelo. Cuando lo tenga, te lo haré llegar, como te tengo cerca, te lo haré llegar y me lo... Te haremos llegar uno, no te preocupes. No, pero lo que te he dicho, estas cosas hay que pagarlas, bueno. Comprarlas hay que pagarlas, ¿vale? Estas cosas no se regalan. Aquí hay mucho trabajo, mucha sabiduría y mucha documentación, y estas cosas se deben de pagar, siempre el arte hay que pagarlo. Bueno, pues desde aquí recomendar, esa es la portada del libro que les recomendamos, que lo lean, es otra visión que es verdad que la tenemos. Ahora hablamos de muchas otras cosas diferentes, que por cierto, ¿qué valoración le das a lo que va a pasar en unas 24 horas en Bayona? Muy breve. A ver, en principio, no estoy de acuerdo con quienes dicen que esto es una mala noticia. Yo creo que no es una mala noticia. Por Dios, menos mal. Evidentemente, que se sienta aquí y me dice lo mismo. Lo primero que hay que decir es que es una buena noticia. Por Dios. El desarme es una buena noticia. Igual que la tregua, el alto el fuego de ETA, fue una buena noticia. Ahora, si analizamos el escenario en el que se está recreando algo, como fue la conferencia de Ayete, o como puede ser este desarme, o como fueron antes
aquellas armas, en fin, que decían algunos que era lo de la señorita Pepis, ¿no? Sí. A ver, si hablamos de eso, ahí tengo mis serias dudas de que estemos actuando de forma prudente, ¿eh? Tengo mis serias dudas. Hay algunos indicadores positivos, por ejemplo, el dejar hacer de los gobiernos de Francia y España es un indicador positivo, pero no acabo de ver ese acto multitudinario, no acabo de ver ese desarme que va a ser de un poquito, pero no sé cómo, no acabo de ver la implicación de los mediadores internacionales, sigo sin verla, sigo sin ver la implicación de los artesanos de la paz o la implicación con la propia banda, sigo sin ver algunos aspectos. Entonces, es una buena noticia, pero la ritualización, la simbología que pueda haber en ese acto sigue generándome muchas incertidumbres, muchísimas. Luego, por ejemplo, a mí me ha decepcionado mucho, por ejemplo, el que no estuviera el Partido Popular en el acto de ayer. De hecho, mañana hacen un acto ellos, aparte. Sí, creo que, por ejemplo, es otro elemento que Ese no es distorsiona bueno, ¿no? todo. Me defrauda porque creo que debe de estar y me defrauda que no haya sido invitado, porque creo que se puede criticar a una formación política, esto es legítimo, criticarla, pero no se puede olvidar que es una formación que en esto ha tenido y ha puesto encima de la mesa una gran cantidad de muertos. Entonces, no me parece prudente, no me ha gustado. No me ha gustado, sinceramente. ¿Has hecho falta de valentía por parte del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista? Probablemente en ese sentido. Digo, pregunto. En ese puzzle hay algo que no me encaja. En ese puzzle de esa mayoría social hay algo que no me encaja. Creo que la generosidad es algo que todos debemos demostrar, pero me parece que en ese puzzle falla una pieza muy, muy importante, que puede no gustarte, pero que creo que debe estar. ¿Has leído el comunicado que ha hecho público la BBC? Sí. Decir, ¿cuál es tu opinión al respecto de este comunicado? No me aporta el comunicado, por ejemplo, sí que me remonta a comunicados anteriores. Es decir, no noto ningún tono especialmente novedoso en el comunicado. Fíjate, a mí sí me llama la atención la frase esta de tomamos las armas por el pueblo y ahora las dejamos en sus manos. Me llama la atención esa frase, porque esto no es verdad. Yo creo que no es una frase sincera. Yo creo que no dejan las armas en manos del pueblo. ¿Es un comunicado populista? Sí, pero es que, bueno... Es que yo cuando lo he leído esta mañana, yo lo he leído a las 6 de la mañana, creo que han sido las 6 de la mañana. La llamada lucha de ETA ha sido siempre populista. Entonces, yo no creo que se dejen en manos del pueblo las armas. El pueblo y los representantes del pueblo en una democracia representativa son otros. Yo insisto, yo creo que los políticos, tanto de Euskadi como de España o de Iparralde o de Francia, son los representantes del pueblo y eso no podemos obviarlo, no podemos pasar por encima. Yo creo que en este escenario faltan agentes o actores o actrices muy importantes y hay algo, insisto, que en este comunicado me retrotrae a los anteriores. Me parece simplemente una justificación, me parece un intento de lavar la cara, me parece un intento de justificar lo injustificable, adornándolo con una retórica. Pero no me aporta, sinceramente no me aporta nada nuevo. Viene Fernando de Landa, buenos días. Buenos días, Bueno, Asier, ¿qué tal estás? Sáez Ugarte, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sáez Ugarte, ¿todo bien? ¿Todo bien? Ramón Garín, buenos días. Buenos días. Bueno, que tú no conoces a Asier. Nos hemos conocido hace unos Nos minutos. hemos conocido hace unos minutos. Siempre que a través de un amigo se hacen amigos nuevos. Gracias por lo que me toca. Bueno, no sé, ya sé que algunos tenéis relación personal con Jesús desde hace tiempo, pero bueno, no sé, decir, probablemente es para hacer una entrevista de una hora probablemente y profundizar en el libro, más que lo que hemos profundizado nosotros. Nos queríamos dar a conocer realmente lo que es este trabajo, un trabajo que, bueno, repito, y él además lo ha hecho bien, es un análisis hecho desde el Departamento de Ética y Político de esto, y la verdad es que bueno, es un trabajo importante, súper importante. Pone el acento, ¿no?, en esa parte que hemos olvidado en todo el conflicto, porque es verdad que se ha dejado de pagar el mal llamado impuesto revolucionario, de alguna forma, pero sí que es verdad que habíamos olvidado ya que hubo gente, como bien ha dicho Jesús, que se tuvo que marchar amenazada, que todavía siguen en tratamientos, como bien acaba de mencionar hace nada de unos minutos, y que todavía, bueno, pues echan mucho de menos, ¿no?, que alguien aquí en Euskadi se hubiese levantado, ¿no?, en defensa de ellos, de alguna forma, con más energía, ¿no?, si cabe, ¿no?, de alguna forma. Bueno, no sé. ¿Quién quiere romper el hielo? ¿Quién quiere preguntar? Ramón, te veo con muchas ganas, venga.
No, yo no quiero preguntarle nada a Jesús, de verdad. Me ha dejado con el corazón encogido, la verdad. Tú además eres empresario. Bueno, yo de todo eso que hablan de las pymes, yo soy de la P, de la pequeña. Bueno, sí, pero bueno. Microempresario, ¿no? Yo le quiero darle las gracias a Jesús, porque yo creo que esto lo deben saber las nuevas generaciones, sobre todo para que esto no se repita ni aquí ni en ningún sitio, ¿no? Pero yo soy de la generación que quiero olvidar. Esto ha sido unos años duros, tremendos. ¿Qué quieres olvidar? Totalmente. Es bueno, pero déjame que te pregunte, ¿es bueno olvidar? Yo creo que hago un esfuerzo todos los días, y cuando ahora Jesús nos remueve, a mí me ha revuelto el alma ahora, de verdad, tengo una angustia dentro tremenda, ¿no? Porque bueno, pues llevamos 5 o 6 años, que gracias a Dios el escenario es otro, y volver a pensar en todo el sufrimiento enorme que hemos vivido en familia, en el entorno, en amigos, de verdad, yo quiero olvidar, y no quiero que se repita, por eso le doy las gracias a Jesús por recordar esto, por ponerlo escrito para que esto no se vuelva a repetir. Pero yo personalmente quiero olvidar esa historia muy reciente. Hemos sufrido mucho durante muchos años, y yo lo que quiero es para las nuevas generaciones e incluso para mí, una vida mejor y más tranquila, ¿no? Y como todo en la vida, las angustias, los malos ratos, empresariales, laborales, familiares, yo lo que quiero es olvidarlos. Es difícil olvidar, es casi imposible olvidar, ¿no? Pero yo no quiero saber nada de esta historia, de verdad, yo no quiero saber nada. A mí me crea tal desazón y tal angustia, tantos años tremendos, que como dice Jesús, en situación de abandono absoluto. Abandono por parte de un lado y abandono por quien debiera de protegerte, de ayudarte o incluso de animarte, ¿no? Aquí no ha habido nada de esto, ¿no? Por tanto, yo quiero para mis hijos una vida mejor de la que hemos tenido nosotros y quiero para mí una vida más tranquila. Y para poder vivir más tranquilo, yo necesito borrar de mi cabeza algo que no me ha dejado ser libre durante muchísimos años de mi vida, ¿no? Ramón lo que está hablando es de un proceso de duelo. Es decir, igual que un fallecimiento de un ser querido. Aquí ha habido gente que ha sufrido mucho y tiene que pasar un proceso de duelo. Y en todo proceso de duelo, el ciclo del duelo se cierra cuando hay una aceptación, cuando ves que tu sociedad está viviendo de otra forma, afortunadamente, superando lo anterior, ¿eh? Y en todo proceso de duelo que se cierra de forma sana, el olvido quizás no es la palabra para mí, pero sí el recuerdo, es decir, recordar lo ocurrido o recordar al ser querido sin dolor. O sea, rehaciendo tu vida de forma plena, pero sin dolor. Eso creo yo que es lo que cierra un proceso de duelo. Entonces, Ramón, todavía, evidentemente, esa angustia que describes, ¿no? Yo creo que si afortunadamente nuestra situación social es otra, podrás olvidar, o más que olvidar, podrás a veces recordar lo ocurrido sin dolor. Que eso es, yo creo, lo que todos debemos de reivindicar. Yo de verdad creo que es muy reciente todavía. Yo sí que tengo la capacidad de perdonar y he perdonado. Creo que tengo la capacidad de pensar que esto es un ciclo pasado y que no va a volver. Es decir, por tanto, no tengo rencor. Yo no le he pedido nunca a ETA que pida perdón. Simplemente le he pedido que se retire. Que se retire. Yo no quiero que me pida perdón. Me da igual si el daño que me ha hecho, no a mí, a muchísima gente de esta sociedad, que no tiene reparación por mucho que te pidan perdón. Yo quiero que lo dejen de una vez. O sea, que cuando hace 5 o 6 años dijeron que dejaban las armas, que las hubiesen dejado del todo ya. Es decir, o sea, dejamos las armas, las entregamos y nos disolvemos. Ellos quieren que todavía siga. Porque, es decir, aunque efectivamente, y es un éxito de esta sociedad, perdón, el que no haya más muertos, es decir, lo que queremos es que ETA sea parte de la historia, no parte del presente. Y ETA quiere seguir siendo parte del presente. Es decir, o sea, hemos tenido varias escenas que ahora vienen los verificadores internacionales. Ahora hacemos entrega de las armas en aquella pantomima, que fue el ridículo tremendo. Yo no sé si lo que va a pasar mañana va a ser otro ridículo. No sé si lo que va a pasar mañana va a esclarecer todos los asesinatos que han permanecido impunes. Esa es la mía. No sé si van a seguir siendo impunes o no. Es decir, yo creo que hay que favorecer que estas cosas pasen, porque es bueno para el futuro, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo de la mejor manera posible, y que quien ha causado daño a esta sociedad, que sepa arrepentirse, para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Esto ha sido tremendo, han sido 50 años durísimos para esta tierra. Esta tierra, además,
que ha sabido sobrevivir a esta situación. Es decir, hoy tenemos una situación envidiable en el País Vasco, en la parte económica, en la parte social, respecto al resto del mundo que nos rodea, ¿no? Es decir, a pesar de esto, ¿no? ¿Qué hubiese sido de nuestra tierra sin esto, ¿no? O sea, Suecia sería una porquería, de verdad, es decir, a lo de la calidad de vida que podíamos tener aquí, ¿no? Yo espero que esta la recuperemos en muy poco tiempo, ¿no? Por tanto, yo, por lo menos desde mi parte, o sea, perdono y disculpo y quisiera poder olvidar, pero todavía no puedo, de verdad. Yo creo que es imposible, ¿no?, queráis, olvidar, y además no es bueno olvidar. Yo creo que es importante tenerlo en la mente, como todos los conflictos que ha habido a lo largo de la historia, no solamente este, y no comparo este con ningún otro, sino que bueno, están ahí, han pasado, forman parte de la historia, forman parte de lo que somos, de por qué estamos aquí y cómo estamos, ¿no? Y hay muchas heridas abiertas, o sea, yo creo que se trata más de no echar sal en esas heridas, sino que intentar poco a poco curarlas, cicatrizarlas, viendo que no sé si se puede decir que hay dos partes, pero sí que hay muchas partes en este mal llamado conflicto, como lo llamemos, pues que todavía de alguna manera o de otra están sufriendo las consecuencias de estos 50 años, ¿no? A mí me parece muy interesante tu libro, y sí que me gustaría preguntarte, porque lo has dicho al final de la entrevista, ¿no? Los empresarios o esta gente extorsionada no tenían como una doble sensación, ¿no? Primero, a mí me extorsionan, soy una víctima, el miedo, el terror, pero por otro lado también el miedo a que si yo voy a la policía y digo que me van a tachar de colaborador, o en otros ámbitos también me van a tachar de colaborador. Mira, es que con la pasta de están matando a este otro. O sea, como esa doble estigmatización, ese doble castigo, ¿no? Por una parte me obligan a pagar y por otra parte, como vaya a la policía, me van a juzgar porque he puesto pasta, ¿no? Y sí que yo tengo el recuerdo también de un grupo de cocineros que se les acusó de que habían colaborado y de hecho tuvieron que ir a la Audiencia Nacional a declarar y demás porque les acusaban de colaboradores, porque habían sido extorsionados, que al final quedó en que no había habido nada de eso. Pero también hubo mucha gente a la que se le puso en el punto de mira por parte de la sociedad y por parte de algún sector de la sociedad como colaboradores simplemente, bueno, pues porque eran gente popular, gente conocida y que también se les castigó de esa manera, ¿no? Claro, el grado de pago, insisto, ha sido muy importante. Tú hablas del tema de los cocineros, ha llegado a futbolistas, deportistas, es muy extenso, como te decía. Pero a la victimación del empresariado, como decía antes, esa victimación tenía distintos grados. Uno de ellos era, primero, el terror a morir. Segundo, una doble victimación porque esta gente que pagaba era consciente de que con el dinero se iba a extorsionar o asesinar a otros y eso les generaba un dolor tremendo. Y luego esa tercera condición de, por un lado, para determinados sectores, seguir siendo o perteneciendo a una clase explotadora y siendo hostigados desde el mundo sindical, etcétera, y otra más, es decir, poder ser requeridos por la Fiscalía o por la Judicatura por colaboración con banda armada. Aún así, sí que he de decir que a todos ellos se les indicaba que no iban a ser penados, es decir, ha habido muy pocos casos de imputación y de ser llamados a declarar, y este que dices tú era más que todo seguramente por la presencia mediática ¿no? de los sujetos, de los encausados, pero a todos les decía, a ver, no vais a ser penados. Es decir, el sistema judicial en ese sentido yo creo que fue bastante laxo, entendiendo la situación de miedo insuperable en el que se encontraban quienes accedían a pagar. Entonces, bueno, sí es cierto. De todas formas, lo que no se puede negar es el tremendo sufrimiento añadido a este tipo de víctimas de la extorsión. Sí, bueno, yo creo que en la época post-conflicto armado hay muchas historias que contar. Yo creo que historias de este tipo es importante que estén sobre la mesa, ¿no? Yo creo que perdona, no me acuerdo de tu nombre. Ramón, lo que decías sobre olvidar, yo creo que es muy sincero por tu parte, porque yo creo que de alguna forma refleja un ámbito un ámbito muy grande de la sociedad vasca.
Yo es cierto, soy de los que pienso de que olvidar no es bueno. Quiero decir, lo que tenemos que tener sobre la mesa, y esto igual con lo que has comentado, Alga, es sobre si tiene que haber una historia, un relato, con el cual yo no estoy de acuerdo, porque al final no va a existir un relato, lo que van a existir es muchísimas historias que al final nos componen un cuadro total, un cuadro los historiadores más complejo. pondrán, ¿no? Los historiadores son el tipo que acabarán contando una historia, ¿no? No sé. O varias historias, pero es, la finalidad de un historiador al final es esa, ¿no? Y a veces contar. me surge la pregunta también, la historia o el relato que necesita la sociedad vasca para ir hacia adelante no es, como yo lo veo, no es la misma historia y relato que necesita la sociedad española para ir adelante. Y ahí hay un choque en las necesidades propias de cada sociedad. Pero yo creo que usted tiene que mirar para adentro. ¿No? Perdona, sí, ¿Perdona? No te quiero interrumpir en ese sentido, pero usted tiene que mirar para adentro. Yo creo que España... Sí. No, yo entiendo. Los españoles, o quiere España, yo creo que... No, yo entiendo, ¿no? o sea, yo creo que cada sociedad tiene que hacer su camino. Eso estoy completamente de acuerdo. Perdón. Pero lo que pasa es que el lugar de llegada que necesita cada sociedad me parece que es diferente. Y eso provoca que testimonios de diferentes sectores ideológicos, para mí todavía eso va demasiado lento y que se necesita pistas de aterrizaje para que de alguna forma confluyan testimonios y cuestiones de ideologías muy diferentes, que yo creo que va a ser lo que nos va a ayudar como sociedad a crecer, porque no puede ser que de la misma manera que hace 10 años o 15 o 20 hubiera una situación de guerrillas, eso en lo que es la historia de lo que se llama el relato siga existiendo también esa situación de guerrillas, porque eso no es positivo bajo mi punto de vista para la sociedad y que tiene que haber puntos de conexión. Sí, pero es igual lo que decía antes Jesús, en el sentido de que le da pena, ¿no? Que por un lado el Partido Popular de alguna forma se desprende, ¿no? El mensaje igual un poco por donde iba también. Por un lado, el Partido Popular se queda solo o él se quiere apartar porque no está de acuerdo con, pero tampoco, digamos, empatiza con el Partido Nacionalista o con el Partido Nacionalista en el sentido de tres de las formaciones que realmente han sentido en sus carnes el terrorismo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Que una de las tres, una se quede como, ¿verdad? Al margen. Sí, pero en principio también es verdad que por una decisión también, porque no están de acuerdo en no sé qué planteamientos, que yo creo que el arte de parlamentar, que por eso son parlamentarios o por eso son políticos, tendría que estar encima de la mesa y por encima de todo no salir nunca de una puerta sin llegar a un acuerdo, sea el que sea. O sea, es decir, sea el que sea, y en el que todos se dejen pelos en la gatera, que es lo que yo creo que es lo que tienen que hacer los parlamentarios, lo que tienen que hacer los políticos en definitiva, vemos que por contra encontramos en un momento importante, de decisiones importantes, de momentos importantes, como decía Ramón, para Euskadi, para poder, como decía también Jesús, bueno, llevar el velo, el dolor hasta un punto en el que en el olvido no sea lo más importante, pero sí podamos convivir con ello, pues hombre, tampoco es... A mí no me parece que sea una moneda de cambio importante, porque la sociedad, yo siempre he dicho lo mismo, no sé si compartís conmigo, pero la sociedad ha ido por un lado y los políticos han ido por otro. O sea, ha sido como una cosa que decía, la sociedad estaba a favor de cualquier tipo de acuerdo, que se sentasen, que hablasen, que negociasen, y los políticos no, porque este párrafo no me interesa, porque esto no me justifica, porque yo no... Pensando más en el electorado que podía darle un voto, más o menos, que pensando realmente en el que al día siguiente ETA iba a poder matar. Esa es una cosa que yo nunca he entendido, os lo juro. Es una cosa que a mí me podía. Digo, ¿cómo estos tíos se pueden sentar a hablar de no estoy de acuerdo con o no quiero que, o yo me manifiesto allí y tú te manifiestas allá, mostrando además una ruptura política importante y entrando en un juego en el que yo creo que los políticos nunca tendrían que haber entrado? O sea, no sé. Bueno, todo esto es conclusión a lo que tú acabas de decir, que me parece muy interesante, así, por cierto. Lo que pasa es que el grado de dolor de la sociedad ha sido tremendo, y también el grado de deterioro de determinadas relaciones en la sociedad. O sea, la sociedad vasca ha sufrido, aquí ha habido un sufrimiento que, insisto, en el ámbito europeo no lo hemos visto reflejado, sino en Irlanda del Norte o más recientemente en la guerra de los Balcanes. El grado de sufrimiento. Entonces, una sociedad
que ha sufrido tanto, pues necesita conceptos como la superación, como el duelo, como la resiliencia, que está tan de moda ahora, es decir, la superación de una situación traumática, y la situación ha sido muy traumática. Entonces, es evidente que el relato no puede ser un único relato, eso es evidente, pero el relato sí debe tener una condición sine qua non, y es que el relato debe ser un relato veraz, o sea, debe ser un relato veraz, y yo creo que en ese sentido quien ha de contribuir al relato no puede ser cualquiera, tiene que ser la academia, tiene que ser los historiadores de la UPV, o tiene que ser, bueno, la contribución de la Universidad de Deusto, o tiene que ser la contribución desde elementos de investigación que utilicen el método científico, que trabajen lo empírico. Eso también creo que es necesario. Es decir, que cualquiera no puede tener una ocurrencia de escribir la historia. Alemania, después del Holocausto, fue una sociedad profundamente destrozada y que debía de salir de una situación tremendamente traumática, evidentemente. Y en ese relato de la sociedad alemana, y en ese mirar para adelante, y en ese llegar a lo que es en este momento en Europa la sociedad alemana, no se obviaron otras violencias. Se tienen en cuenta las atrocidades que cometió el Ejército Rojo, y se tienen en cuenta las atrocidades que también cometieron determinados elementos y determinados oficiales y soldados de las fuerzas aliadas, por supuesto. Pero hay un eje fundamental, y es que el Holocausto como concepto, lo hecho por el Tercer Reich como concepto, es algo que nadie cuestiona, que nadie mezcla. No, Y sobre todo que quienes, en ese relato, que quienes tuvieron presencia relevante en las atrocidades, es decir, grupos neonazis, grupos nazis, grupos que reivindican o pueden reivindicar el Tercer Reich, no pueden tener cabida. Jesús Pinto Mendoza, no tengo más tiempo, pero un lujo y un placer. Vale, no, encantado de estar contigo y con todos vosotros, evidentemente. Un lujo contar con tu presencia en este 2005 de Gasteiz. Yo por lo menos me quedo con saber que, bueno, efectivamente hay una parte de la historia que vosotros ya le habéis puesto un acento, un tono, y que efectivamente dejáis abiertos para que efectivamente historiadores puedan seguir, o investigadores puedan seguir en esa vía y seguir trabajando a través de este estudio, de este análisis que habéis hecho. Agradecerte tu presencia y, bueno, horas difíciles, desearte lo mejor y de verdad que sientas nuestro acompañamiento y nuestro más sincero cariño, ¿vale? Gracias. A ti y por toda la familia, ¿vale? Gracias. Gracias. Bueno, una pequeña pausa para la publicidad y regresamos en nada, menos de un minuto.